Había un tiempo en que Israel se estaba hundiendo en la más oscura de las noches. El esplendor de los días de David y de Salomón era ya un recuerdo distante, un eco apagado de un reino que alguna vez caminó bajo la luz del Señor. Ahora, bajo el reinado de Acab, el peor rey que Israel había conocido, las sombras se extendían sin piedad sobre la tierra prometida. Su esposa, Jezabel, una mujer cruel y despiadada, había levantado altares paganos en cada rincón, y los sacrificios a Baal y Astarté contaminaban lo que un día había sido tierra santa. El pueblo había olvidado el nombre de su Dios y se inclinaba frente a ídolos de piedra y madera. Era un tiempo de sangre y persecución. Los profetas del Señor eran cazados como animales salvajes. El suelo de Israel estaba manchado con la sangre de los justos, y el eco de sus clamores parecía perderse en el viento, como si el cielo hubiese cerrado sus puertas. Todo indicaba que la oscuridad había vencido, que los altares de Baal reinarían para siempre, que la voz de Yahvé había sido silenciada. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. En lo oculto, en las montañas olvidadas de Galaad, lejos de los palacios, lejos de los altares corruptos y de la idolatría, el Señor estaba preparando a su respuesta. Un hombre sin corona, sin ejército, sin armas, se estaba levantando en secreto. Su nombre era Elías, y en su propio nombre llevaba inscrito el mensaje que cambiaría la historia. Mi Dios es Yahvé. De ese desierto árido surgió un fuego que el mundo no pudo ignorar. Un profeta cuya sola voz detendría los cielos, que llamaría fuego del cielo sobre la tierra, que se enfrentaría a reyes y a multitudes con la autoridad de quien no habla por sí mismo, sino por el Dios viviente. Este es el inicio de la historia de Elías, el profeta que no conoció la muerte, el hombre que desafió la oscuridad de su tiempo y que todavía hoy nos habla a cada uno de nosotros. Elías no era un guerrero, no era un príncipe, ni tampoco pertenecía a la casta sacerdotal que servía en el templo. Era un hombre sencillo, venido de Tisbe, en Galaad, una región montañosa y apartada, un rincón olvidado en los mapas del poder. Su ropa era áspera, hecha de pieles, y su barba espesa ocultaba un rostro endurecido por el sol y el viento del desierto. A primera vista no era distinto de cualquier pastor o caminante de aquella tierra. Sin embargo, en sus ojos ardía un fuego imposible de ignorar, un brillo que revelaba que algo más lo movía, una fuerza invisible que no provenía de este mundo. Ese hombre, a quien muchos habrían pasado de largo sin prestarle atención, fue el escogido de Dios para confrontar a un reino entero. En el silencio de las montañas, Dios lo había preparado lejos de los aplausos, lejos de las multitudes. Allí aprendió a esperar, a escuchar, a obedecer sin cuestionar. Porque antes de hablar al mundo en nombre del Altísimo, primero tuvo que aprender a callar y escuchar la voz del cielo. Un día, el llamado llegó con la claridad de un relámpago en medio de la tormenta. Dios lo envió a descender de su refugio para presentarse directamente ante el hombre más poderoso del reino, el rey Acab. Era una misión peligrosa, un desafío imposible. ¿Quién se atrevería a caminar sin escolta por los pasillos del Palacio Real, a cruzar las puertas de bronce y los corredores vigilados por soldados, solo para anunciar la sentencia del Dios olvidado? Sin embargo, Elías no dudó. No llevaba espada ni armadura, solo la certeza de que Yahvé lo respaldaba. Cuando entró en Samaria, la capital, los guardias lo vieron acercarse, pero ninguno pudo detenerlo. Como si una autoridad invisible lo precediera, sus pasos abrieron un camino en medio de los hombres y lo llevaron hasta la misma sala del trono. Allí, frente a Acab, rodeado de ídolos y consejeros corruptos, Elías alzó la voz y pronunció las palabras que estremecieron al reino entero. «Vive el Señor, Dios de Israel,
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un silencio cayó sobre la sala, tan denso como un juicio. Nadie se atrevió a respirar, y antes de que el rey pudiera responder, el profeta se dio la vuelta y salió tan repentinamente como había entrado. Con esas palabras, Elías selló el destino de Israel. El cielo se cerró y comenzó una sequía que duraría años, una sequía que haría temblar a reyes y campesinos, a ricos y pobres por igual. Tras pronunciar la sentencia y sellar los cielos con su palabra, Elías desapareció de la vista de todos. Dios mismo lo guió lejos del palacio y de la furia de Acab y Jezabel hacia un lugar oculto junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Allí, en medio de la sequía que él mismo había anunciado, experimentó uno de los misterios más sorprendentes de la providencia divina. Mientras los campos se agrietaban bajo el sol abrasador y los pozos comenzaban a secarse, el profeta bebía del arroyo y cada mañana y cada tarde era alimentado por cuervos enviados por Dios. Aquellas aves, consideradas impuras por la ley y despreciadas por los hombres, se convirtieron en mensajeras de sustento. En sus picos traían pan y carne, depositándolos junto a Elías como si fueran siervos de un rey invisible. Era un recordatorio de que cuando el mundo entero colapsa, Dios sigue siendo fiel para sostener a los que confían en Él. La sequía se extendía sobre Israel como una maldición, pero en Querit, cada día, un milagro sucedía en silencio. Con el paso de los meses, las aguas del arroyo comenzaron a menguar hasta que un día solo quedó un lecho seco y agrietado. El lugar de refugio se había agotado. Sin embargo, Dios ya había preparado el siguiente paso. Su voz habló a Elías y lo envió fuera de Israel, hacia Sarepta de Sidón, tierra extranjera y peligrosa, la misma región de donde había venido Jezabel. Allí, en un rincón empobrecido por la misma sequía, lo esperaba una mujer viuda. Al llegar a las puertas de la ciudad, Elías la encontró recogiendo unos pocos palos para encender fuego. Su rostro reflejaba cansancio, sus manos estaban quebradas por el trabajo y en sus ojos se veía la resignación de quien sabe que lo inevitable está a punto de suceder. El profeta le pidió agua y mientras ella se disponía a traerla, añadió una petición aún más desconcertante: «Tráeme también un pedazo de pan». La mujer, con voz temblorosa, le confesó la verdad. Solo le quedaba un puñado de harina en una tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Estaba preparando su última comida para ella y su hijo. Después de eso, se dejarían morir. Pero Elías le habló con la seguridad de quien trae una promesa del cielo: «No tengas miedo. Haz como has dicho, pero primero hazme a mí un pequeño panecillo y tráemelo. Después harás para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». Ella dudó por un instante, atrapada entre la lógica de la escasez y la locura de la fe. Finalmente, eligió creer. Preparó el pan, lo entregó al profeta y regresó a su casa. Entonces vio el milagro. La tinaja aún tenía harina y la vasija seguía llena de aceite. Lo mismo ocurrió al día siguiente y al otro, y así cada jornada. En medio de la sequía, aquella casa se convirtió en un oasis de provisión. Pero la prueba aún no había terminado. El hijo de la viuda cayó enfermo y la fiebre lo llevó hasta la muerte. La mujer, rota de dolor, culpó a Elías. «¿Viniste a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo?». Con el corazón quebrantado, el profeta tomó al niño en sus brazos, lo llevó a su aposento, lo tendió sobre la cama y clamó a Dios con toda su alma. 3 veces se postró sobre el cuerpo del niño, rogando: «Señor, Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño». Y el milagro ocurrió.
El aliento regresó a los pulmones del pequeño y su pecho volvió a levantarse con vida. Elías lo entregó a su madre y dijo: «Mira, tu hijo vive». Aquel milagro no solo devolvió a un niño a su madre, también encendió una fe que había sido enterrada bajo la desesperación. En un rincón extranjero, en la tierra de la idolatría, Dios mostró que su poder no tenía fronteras y que incluso en los lugares más secos la vida podía volver a brotar. El tiempo pasó y mientras la sequía azotaba sin piedad la tierra, la desesperación se extendía por todo Israel. Los ríos se habían convertido en surcos de polvo. Las cosechas eran solo un recuerdo y hasta los animales caían exhaustos bajo el sol abrasador. Aquel juicio no solo secaba la tierra, también secaba los corazones. Y entonces llegó el día señalado, el día en que Dios confrontaría cara a cara a los ídolos que usurpaban su lugar. Elías recibió la orden de presentarse ante Acab y con una audacia que solo puede nacer de la fe, se plantó frente al rey. Acab, con desprecio, lo llamó el que trastorna a Israel. Pero Elías no vaciló y respondió con firmeza: «No soy yo quien ha trastornado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal». Luego lanzó el desafío que marcaría la historia: reunir a todo el pueblo en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Astarté. Allí, delante de todos, se decidiría quién era el verdadero Dios. La noticia corrió como fuego y pronto una multitud ascendió al Monte Carmelo. Miles de personas se reunieron en aquel lugar sagrado, expectantes, tensas, conscientes de que estaban a punto de presenciar un enfrentamiento decisivo. De un lado, una multitud de profetas vestidos con ropas llamativas, adornados con símbolos paganos. Del otro, un solo hombre con una túnica gastada y el rostro endurecido por el desierto. El contraste no podía ser más evidente, la multitud contra el solitario profeta. Entonces Elías habló no solo al rey, no solo a los profetas, sino al corazón del pueblo. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, y si lo es Baal, entonces síganle. El silencio cayó sobre la multitud. Nadie respondió. Elías propuso las reglas: 2 altares, 2 sacrificios, pero sin fuego. Los profetas de Baal invocarían a su Dios y él invocaría al Señor. El que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. El pueblo aceptó el reto. Los profetas de Baal comenzaron primero. Tomaron su becerro, lo prepararon sobre la leña y clamaron desde la mañana hasta el mediodía: «Baal, respóndenos». Danzaban, gritaban, se agitaban alrededor del altar, pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal. Elías, con ironía cortante, los desafió: «Griten más fuerte, quizás su Dios está meditando, o está ocupado, o tal vez duerme y hay que despertarlo». Desesperados, los profetas comenzaron a herirse con cuchillos hasta que la sangre corría por sus cuerpos. El frenesí se extendió durante horas, pero el cielo permaneció cerrado y el altar siguió frío y vacío. Cuando ya no quedaba fuerza en sus voces, Elías llamó al pueblo: «Acérquense a mí». El profeta reparó el altar del Señor, derrumbado por el descuido, y tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Con ellas reconstruyó el altar, colocó la leña, preparó el sacrificio, y desafiando la lógica, ordenó que lo empaparan con 12 cántaros de agua. El sacrificio, la leña, incluso la zanja alrededor del altar, todo quedó anegado. Humanamente era imposible que ardiera. Entonces Elías elevó su voz al cielo en una oración sencilla, sin gritos, sin espectáculo: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu palabra.
Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que vuelves a traer su corazón a ti. El silencio fue total, y de repente un fuego descendió del cielo, abrasador, implacable. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua, hasta el polvo del altar. El monte Carmelo tembló bajo aquel fuego divino, y el pueblo, al ver con sus propios ojos el poder del Dios verdadero, cayó de rodillas clamando a una sola voz: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Ese día, la máscara de Baal se derrumbó frente a todo Israel. No fue el grito de una multitud lo que trajo el fuego, sino la fe de un solo hombre. Y con ese acto, Dios mostró que no necesita ejércitos ni templos fastuosos para revelar su poder. Basta con un corazón dispuesto a creer. El Monte Carmelo había sido escenario de una de las manifestaciones más grandiosas del poder de Dios. El fuego había descendido. El pueblo había reconocido al Señor como único Dios, y los profetas de Baal habían sido derrotados. Todo parecía indicar que, a partir de ese día, Israel regresaría a la fidelidad. Elías había visto la gloria de Dios ardiendo sobre el altar y había sentido en su espíritu la certeza de la victoria. Pero lo que ocurrió después reveló un contraste doloroso, la fragilidad humana del profeta. Cuando Jezabel recibió la noticia de la humillación de sus profetas, su furia se convirtió en un torrente de amenazas. Envió un mensajero a Elías con un juramento terrible: «Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no te hago lo mismo que hiciste con ellos». Aquellas palabras fueron como una daga en el corazón del profeta. El hombre que había enfrentado a cientos en el Carmelo y había llamado fuego del cielo, ahora temblaba ante la amenaza de una sola mujer. Elías, dominado por el miedo, huyó. Corrió sin detenerse, cruzó campos secos, atravesó colinas hasta llegar al desierto. Allí, agotado y quebrantado, se dejó caer bajo la sombra escasa de un enebro. Sus labios pronunciaron una de las oraciones más amargas registradas en las Escrituras: «Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Era el grito de un hombre roto, consumido por la soledad y el desánimo, convencido de que su misión había fracasado. Aquel profeta de fuego ahora era un hombre desgastado, hundido en la desesperanza. Había visto milagros, había probado la fidelidad de Dios en Sarepta, había presenciado el fuego en el Carmelo, pero la soledad y el cansancio lo llevaron a creer que estaba completamente solo. Y en esa vulnerabilidad, Dios no lo reprendió ni lo rechazó. En lugar de eso, envió un ángel. Con suavidad, el mensajero celestial tocó su hombro y le dijo: «Levántate y come». Frente a él había pan recién horneado sobre brasas y un jarro de agua fresca. Elías comió y volvió a dormirse, pero el ángel regresó una segunda vez con la misma ternura y firmeza: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». En medio de la desesperación, Dios respondió con compasión. No lo abandonó en su quebranto, sino que lo fortaleció con alimento y con un recordatorio de que aún había propósito por delante. Con esa fuerza, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde siglos antes Moisés había recibido la ley. Allí, escondido en una cueva, derramó su dolor delante de Dios. «He tenido un gran celo por ti, Señor, pero los israelitas han abandonado tu pacto, derribaron tus altares, mataron a tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora buscan mi vida». Su voz era la de un hombre convencido de estar completamente solo, cargando el peso de una misión que sentía imposible. Entonces Dios le mostró una lección que marcaría su vida para siempre. Primero vino un viento huracanado que sacudió la montaña, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto estremeció la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto.
Después apareció un fuego ardiente, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente llegó un silbo apacible, un susurro suave, apenas perceptible, y allí, en esa brisa delicada, se manifestó la presencia de Dios. El mensaje era claro: el poder de Dios no siempre se revela en lo grandioso, lo ruidoso o lo espectacular. Muchas veces se manifiesta en el silencio, en lo íntimo, en lo pequeño. Elías se cubrió el rostro con su manto, consciente de que estaba frente al Dios vivo que lo sostenía, incluso en medio de su quebranto. Ese día, el profeta entendió que no estaba solo, que su misión no había terminado y que aún había un remanente fiel en Israel. Dios le dio nuevas instrucciones, nuevos nombres que debía ungir, y le recordó que aún había 7,000 que no se habían rendido a Baal. Elías había llegado al borde de la desesperación, pero en su fragilidad descubrió la misericordia de un Dios que no abandona a los suyos, incluso cuando ellos mismos sienten que ya no pueden más. Elías descendió del Horeb con un nuevo entendimiento en su corazón. Ya no era el profeta quebrado bajo un enebro, ahora caminaba con propósito renovado. Dios le había recordado que no estaba solo, que su labor aún no había terminado y que había otros que permanecían fieles. La misión seguía en pie y con ella vendría la manifestación del juicio divino contra aquellos que habían desafiado al Dios de Israel. En Samaria, el rey Acab continuaba reinando como si nada hubiese cambiado. Pero su codicia lo llevó a un acto de corrupción que se convertiría en el detonante del juicio final. Cerca de su palacio había una pequeña viña, propiedad de un hombre justo llamado Nabot. No era un terreno espectacular, pero era la herencia de sus padres, y por eso no podía venderla. Acab la codició e intentó comprarla, pero Nabot se negó con firmeza. Dios me libre de entregarte la herencia de mis padres. El rechazo hirió el orgullo del rey, que se encerró en su palacio como un niño frustrado. Jezabel, al ver a su esposo deprimido, decidió actuar con la misma frialdad que siempre la había caracterizado. Usurpó la autoridad del rey, escribió cartas en su nombre y tramó un plan perverso: acusar falsamente a Nabot de blasfemia. En una asamblea pública, 2 testigos corruptos lo señalaron, y sin derecho a defensa, el hombre inocente fue llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Su único crimen había sido proteger lo que era justo. Cuando la noticia llegó a Jezabel, sonrió satisfecha y le dijo a Acab: «Levántate y toma posesión de la viña que Nabot rehusó venderte, porque ya no vive, ha muerto». El rey descendió confiado para apropiarse del terreno, pero en aquel mismo lugar lo esperaba Elías. El profeta, endurecido por la justicia de Dios, se plantó frente a él y declaró: «¿No mataste y también despojaste? Así dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán la tuya». Aquellas palabras atravesaron el corazón del rey como una espada. Por primera vez, Acab no se mostró desafiante ni arrogante. Al escuchar el juicio, rasgó sus vestiduras, vistió cilicio y ayunó, caminando humillado delante de Dios. Y aunque el castigo era inminente, la misericordia del Señor se inclinó brevemente. «Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los de su hijo». Pero la sentencia no había sido anulada, solo retrasada. El tiempo pasó, y en una batalla contra los sirios, un soldado disparó una flecha al azar. Esa flecha atravesó justo el único espacio vulnerable de la armadura de Acab y lo hirió de muerte. Murió desangrado en su carro, y cuando lo lavaron, los perros lamieron su sangre, cumpliéndose palabra por palabra la profecía de Elías. Jezabel, por su parte, siguió gobernando con orgullo y violencia, pero también ella tenía marcada su hora. Años más tarde,
Cuando Jehú se levantó como instrumento de juicio, llegó hasta el palacio donde la reina lo esperaba altiva, pintada y burlona en su ventana. Jehú gritó a los sirvientes: «¿Quién está conmigo?». Y 2 o 3 eunucos la arrojaron desde lo alto. Su cuerpo se estrelló contra el suelo y los caballos la pisotearon. Cuando fueron a sepultarla, solo hallaron fragmentos: sus manos, sus pies y el cráneo. Los perros habían devorado lo demás, tal como Dios lo había anunciado. El juicio había caído sobre la casa de Acab y Jezabel. Israel había visto que la palabra del Señor no falla, y que el mal, por más poderoso que parezca, siempre encuentra su día de retribución. Pero la historia de Elías no terminó con las sentencias cumplidas. Dios tenía preparado un legado que debía continuar. El profeta caminó hacia el campo donde un joven llamado Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes. Elías, sin pronunciar palabra, se acercó y colocó sobre sus hombros su manto, el símbolo del llamado divino. Eliseo entendió al instante lo que significaba: la responsabilidad de continuar el camino, de recibir el espíritu y la misión de su maestro. El muchacho dejó atrás su arado, sacrificó sus bueyes y con la leña de su propio trabajo encendió un fuego, como un altar, quemando todo lazo con el pasado. No había vuelta atrás. Desde ese día, Eliseo se convirtió en el siervo y sucesor de Elías. El manto no solo había cambiado de hombros, también había cambiado de destino. La misión de Dios nunca se detiene con un hombre, siempre encuentra a otro dispuesto. Elías había iniciado un fuego, pero ahora ese fuego debía transmitirse a una nueva generación. Elías había cumplido su misión en la tierra, había confrontado a reyes, había levantado la voz contra la idolatría, había sido testigo del fuego del cielo y del susurro suave de Dios. Pero su historia no terminó como la de los demás profetas. No conoció la muerte. En su última jornada, caminó junto a Eliseo hasta el Jordán, y allí, después de cruzar el río sobre terreno seco al golpear las aguas con su manto, ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Del cielo descendió un torbellino acompañado por carros y caballos de fuego. Elías fue arrebatado en medio de aquel resplandor, elevado hacia lo alto, sin que su cuerpo conociera la corrupción del sepulcro. Solo quedó su manto cayendo suavemente sobre la tierra, el símbolo de un legado que pasaba a Eliseo, su discípulo. El profeta no había muerto, había ascendido. Ese final extraordinario convirtió a Elías en una figura única en las Escrituras. Su historia no se cerró en el pasado, sino que quedó abierta hacia el futuro. Siglos después, el profeta Malaquías anunciaría que antes del gran y terrible día del Señor, Elías regresaría. Sus palabras resonaron como una advertencia y una promesa: «Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres». Con esa profecía, el ministerio de Elías trascendía su propia generación. No se trataba solo del hombre de Galaad que desafió a Baal, sino del espíritu profético que Dios levantaría de nuevo antes del fin. Su figura quedó como un recordatorio de que Dios no ha terminado con la historia, que aún quedan capítulos por escribirse. En los evangelios, muchos identificaron a Juan el Bautista como aquel Elías que habría de venir, porque predicaba en el desierto con la misma autoridad, llamando al arrepentimiento y preparando el camino del Mesías. Sin embargo, la profecía de Malaquías apunta también más allá, hacia un tiempo futuro en el que la voz profética volverá a levantar un clamor de arrepentimiento antes de la consumación de los tiempos. Elías, entonces, no pertenece únicamente al pasado. Su mensaje, su fuego y su legado continúan ardiendo en la historia de la fe. Y cada generación que lee su relato se enfrenta a la misma pregunta:
¿Quién es el verdadero Dios? ¿Los ídolos que prometen, pero nunca responden? ¿O el Señor que envía fuego, lluvia y vida? La vida de Elías nos recuerda que Dios siempre guarda un remanente fiel, que sus promesas nunca quedan vacías y que su voz puede sonar en lo grandioso del Carmelo o en lo íntimo de un susurro. Y sobre todo, nos asegura que la historia de Elías aún no ha terminado, porque su espíritu profético regresará en el tiempo señalado por Dios. La historia de Elías no es solo un relato antiguo escrito en las páginas de la Biblia. Es un espejo en el que cada uno de nosotros puede mirarse, porque, al igual que él, todos hemos enfrentado sequías en la vida, momentos en los que el cielo parece cerrado, en los que nuestras fuerzas se secan, en los que sentimos que el alma se marchita bajo un sol implacable. Tal vez no te falte agua o pan, pero quizá te falta paz, esperanza o propósito. Y en esos desiertos la pregunta siempre es la misma: ¿a quién clamarás? Elías nos enseña que Dios puede sostenerte con lo que menos imaginas, que su provisión no depende de lo visible, sino de su fidelidad. Cuando los recursos se acaban, Él puede enviar cuervos a tu lado o multiplicar una vasija vacía. Nos recuerda también que la fe no se mide en la multitud ni en el ruido, sino en la capacidad de confiar en medio del silencio. El fuego en el Carmelo fue grandioso, pero el susurro en el Horeb fue más íntimo y transformador. Quizá hoy tú también te sientes como Elías bajo el enebro, cansado, quebrado, con ganas de rendirte. Quizá has pensado que tu esfuerzo no vale la pena, que estás solo en la batalla, que ya no hay fuerzas para seguir. Pero escucha bien, Dios no terminó con Elías en aquel árbol y tampoco ha terminado contigo. Él no abandona a sus hijos en la desesperanza. Él se acerca con pan fresco y agua viva, con un toque que restaura y con palabras que levantan. Levántate, porque el camino aún es largo. Elías pensó que estaba solo, pero descubrió que había 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Y tú también necesitas recordar que no estás solo. Dios siempre tiene un pueblo fiel, siempre guarda un remanente, siempre sostiene a aquellos que parecen estar a punto de caer. Su fidelidad no se agota. Hoy este mensaje te alcanza para recordarte que la victoria no está en tu fuerza, sino en la de aquel que te llamó. Que el fuego de Dios sigue descendiendo sobre los altares sinceros, que su voz sigue susurrando en medio de los silencios, y que su mano sigue alimentando a los que se sienten vacíos. No es el final de tu historia. Si aún respiras, es porque todavía hay propósito. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y mantente cerca, porque aquí seguiremos trayendo palabras de vida y esperanza. Que el Dios de Elías, el mismo que responde con fuego y habla con ternura en el silencio, sea también el Dios que renueva tu vida hoy. Bendiciones para ti y para tu familia.